Mi nombre es Porfirio Díaz. Nací el 15 de septiembre de 1830. Recuerdo que desde muy joven tuve que aprender varios oficios, entre ellos la carpintería, ya que tenía que hacerme cargo de mi familia. Tiempo después, intentando hacer algo diferente, ingresé al seminario en 1843, pero lo abandoné, ya que me llamaba más la atención estudiar leyes. Pero eso también lo dejé, ya que en 1855 decidí iniciar mi carrera militar. Fui a apoyar a la revolución de Ayutla, en contra de un tal Antonio López de Santana. Durante la rebelión me nombraron jefe político de Ixtlán. Mientras que pasaba el tiempo, fui avanzando en mi carrera militar hasta que el presidente Comonfort me otorgó el mando militar del Istmo de Tehuantepec. Recuerdo que cuando peleaba en la guerra de Reforma fue la primera vez que salí de Oaxaca, aproximadamente en 1860, lo cual me permitió seguir luchando por nuestro país hasta cuando Francia decidió intervenir en México apoyando a los monarcas. Recuerdo la batalla del 5 de mayo de 1862 contra los franceses. Muchos me consideraron un pilar de la victoria. Y desde entonces me distinguí como militar y mi forma de hacer las cosas. Por ejemplo, en las batallas de Miahuatlán y La Carbonera, las cuales fueron exitosas. Cuando los franceses por fin se retiraron, aprovechamos y tomamos Puebla. Y gracias a eso comenzaron a llamarme el héroe del 2 de abril. Después de eso, la verdad decidí retirarme a mis 37 años y regresé a mi Oaxaca, donde el gobierno me regaló la hacienda de La Noria. Después decidí postularme para presidente en 1862, teniendo como contrincante a Juárez, pero no recibí tanto apoyo y terminé perdiendo las elecciones. Más tarde volví a intentar en 1871 entrar a la candidatura de los comicios en los que participó Juárez, así como Sebastián Lerdo, pero perdí nuevamente, pero esta vez no me quedaría con los brazos cruzados. Así que decidí hacer una rebelión. En el transcurso de mi rebelión, en 1872, Juárez muere. Y aunque presenté mi candidatura a las elecciones de 1872, perdí nuevamente contra Sebastián Lerdo. Y decidí retirarme y me fui a Tlacolpan, en donde me dediqué al cultivo de caña de azúcar. 4 años después, en 1876, me enteré que Lerdo quería reelegirse. Creé el plan de Tuxtepec, lo cual fue una rebelión para derrocar al gobierno, en pocas palabras, y conseguí la victoria. Gracias a ello, ocupé el poder como presidente provisional. Después, en las elecciones de 1877, fui electo como presidente constitucional. Prácticamente todo México, tras las guerras, anhelaban paz, por lo cual decidieron aceptar mi régimen. Y desde ahí, durante 12 años, sometí a mis adversarios y construí mi propio poder patriarcal. Todo con la intención de pacificar el país. Incluso de vez en cuando se hacía un poco de crueldad, pero preferí hacerlo así. Cuando cumplí mi primer periodo de gobierno, dejé que mi compadre, el Manco González, ocupara la presidencia. Cuando terminó después de 4 años, volví a la presidencia. Ya siendo presidente y gracias a las reformas de la Constitución que me permitieron reelegirme varias veces. Durante mi gobierno, el desarrollo económico de México fue beneficiario, más que nada para las áreas de industrias, de minería, petróleo, comercio y de ferrocarriles. Incluso los ferrocarriles hubieron más de 19,000 kilómetros alrededor de México de ferrocarril. Sí es cierto que algunas áreas o sectores no fueron tan beneficiados,
como la agrícola o ganadera, pero al país le iba bien. Todo esto fue posible gracias a las inversiones extranjeras y, claro, la explotación de recursos naturales. En 1908 me entrevistaron y dije que ya quería retirarme de la presidencia, lo cual desató la competencia política y me tomaron la palabra literal. Y decidí cumplir mi palabra. Así que en 1910 me presenté a las elecciones y me reelegí, pero una revolución encabezada por un tal Francisco I. Madero me agobió y me hizo presentar mi renuncia al Congreso. Y finalmente muero en el exilio en Francia en 1915.